Muy buenas, bienvenidos al estudio número 23 de Marcos. Hoy vamos a ver el tema la fe de Jesús. Muy bien, y queremos darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio de estudio del Evangelio de Marcos. Uno de los temas que realmente me inspiró a hacer este estudio es el entender la cosmovisión de la fe o fidelidad desde la cultura hebrea, y eso fue algo que motivó a mi corazón mucho para que hoy nosotros estemos acá y decidimos hacer todo el Evangelio. Pero esto es uno de los estudios que creo yo son muy importantes, y a partir de esto pues haremos una referencia cada vez que veamos la palabra fe a un concepto bien específico, y más que un concepto, a una persona. Entonces le pido que me acompañe y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este viaje. Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, porque permitas que estudiemos nuevamente, porque permites que estos estudios lleguen a la vida de las personas. Yo te pido que puedas poner tus palabras en mi boca de una manera fácil para maximizar la comprensión, y que todos juntos podamos tener una apertura de tu revelación de una manera que te rinda gloria y que sea consecuente con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar con el acostumbrado repaso. Y quiero decirle que este video, como usted ha podido darse cuenta, es un video pregrabado, pero que este servidor de ustedes se encuentra en vivo en los comentarios. Así que si usted tiene una pregunta, un comentario, déjelo allí en la sección para ello, y yo haré el esfuerzo por contestarlo, o bien buscamos hacer una solución que le sirva a usted. Lo que queremos es estudiar juntos y aclararnos los conceptos. Como siempre, empezamos con el recordatorio de lo que vimos la semana pasada para crearnos un contexto. Y es que venimos de las parábolas. La semana pasada vimos 4, la semana antepasada vimos una, la del sembrador. Y hemos visto que las de la semana pasada pues se trataba de su revelación, del paradigma correcto para entender la revelación, de él como semilla y cómo él llegaría aún a los gentiles. Hoy vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por terminar el capítulo 4, y de hecho vamos a leerlo desde el 35 en adelante, para que hasta el 39 me parece que es donde termina. Así que acompáñenme para generarnos un poquito de contexto en la historia que vamos a tratar hoy. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Versículo 35. Versículo 36. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Estoy leyendo la Reina Valera 95. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y si usted se puede identificar por alguna experiencia que usted haya tenido en el agua, nosotros de niños tuvimos una muy de mucho susto para nosotros, pero si usted ha estado en la mar con el mar picado, pues usted sabe de lo que está hablando. Y este es un relato muy interesante. Habría que estar en los zapatos de sus discípulos. Pero yo quiero resaltar algo que viene a la mente cuando este milagro ocurre, porque él se para frente a la tempestad y le pide que calle. Y hemos insistido que toda la escritura
tiene su mejor interpretación cuando se la relaciona con la función mesiánica de Jesús, con la función de Dios cuando estuvo aquí en la tierra en el Mesías. Entonces el Salmo capítulo 89, versículo 8 dice lo siguiente, y me cambié aquí a leer la Biblia del Jubileo. Versículo 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Y luego dice, firme ya, fuerte ya. Traducen algunas otras versiones. Dice, rodeado de tu fidelidad. Versículo 9. Tú dominas la soberbia del mar cuando se levantan sus ondas. Tú las sosiegas. Entonces lo que tenemos que proponer acá es que todo lo que el Mesías iba a hacer aquí en la tierra estaba profetizado, estaba dicho en el Abba, que más que el Padre, pues es el conjunto de promesas. Él dice, estaba rodeado de una fidelidad, de su firmeza, y desde esa fidelidad, Él dominaba sobre el mar. Y esto es importante por esas dos palabras, por la fuerza de Él sobre el mar, pero también por la palabra fidelidad que vimos ahí. Entonces, regresamos a Marcos 4:40. Y les dijo, volteándose a ellos, ya cuando la calma regresa, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Tenemos que partir de entender que todas las Biblias que tenemos, la Reina Valera, cualquier Biblia que usted pueda tener, son traducciones, incluido el griego, que de los manuscritos más antiguos son traducciones de una cosmovisión hebrea, una cosmovisión judía, no cualquier judío, judío del primer siglo, que es semítico, que se piensa en arameo, y por eso es que al entender esto nosotros podemos empezar a indagar realmente de qué está ahí escrito. Muchas personas, por ejemplo, se han dedicado a defender a una traducción como la mejor traducción, pero lo que hemos sostenido acá es que todas las traducciones tienen errores, porque todas las traducciones, los traductores se ponen un prisma, lo adaptan, ellos van en mente pensando cómo van a hacer ellos para que usted entienda el mensaje, y no van tanto con qué es lo que dice allí. Este es un claro ejemplo de ello. El tema de la fe. La palabra fe en griego viene de la palabra pistis, o es la palabra pistis, que es el concepto más cercano que el traductor del Evangelio, cuando trata de ponerlo en una mentalidad griega, tiene. La palabra pistis. ¿Y qué es pistis? Pistis dentro del pensamiento griego es lo científicamente aceptado, lo que es verdadero, pero que surge de una prueba científica o de una experiencia. Es decir, voy a creer en tal cosa porque ha funcionado acá. El problema es que la ciencia es un mundo cambiante. Pero la Biblia de Génesis a Apocalipsis no propone ese mensaje. La Biblia propone que hay una verdad y que esa verdad no cambia, que hay una fidelidad y que esa fidelidad no cambia. Entonces, aquí sostenemos que Jesús jamás le dijo a sus discípulos cómo no tienen fe, cómo no tienen pistis. Él no dijo eso, porque no está hablando de lo científicamente comprobable, de lo que se puede creer. No está hablando de un mérito humano, y ya nos vamos a ir explicando poco a poco. En segundo lugar, porque el idioma que él les hablaba a ellos con toda certeza era el arameo, y en su defecto el hebreo. Así que en su visión de las cosas, él tenía una cosmovisión semítica. La palabra pistis intenta entonces traducir un concepto bíblico que se conoce como emuná, que es la palabra que vimos en el Salmo, que la traducen como firmeza, fidelidad, pero que es una verdad absoluta, es decir, no cambia. La emuná no cambia.
La fidelidad de Dios, por eso decimos, es grande, es incomparable, no va a cambiar. Son las promesas de Dios, eso no va a cambiar, por mucho que nosotros hagamos un ejercicio mental de creer o no creer. Yo quisiera entonces proponernos dos puntos que pueden agregar un valor. Primero sería la lección desde el idioma semítico con el cual Jesús les habló a ellos. Y el segundo sería el viaje en la Escritura que ha tenido el verbo que llega a dar el significado a la palabra emuná. Esos son los dos puntos que quisiéramos aclarar en esta oportunidad. Vamos al primer punto y por qué yo sostengo o sostenemos que Jesús jamás les dijo cómo no tienen fe. En primer lugar, ni en el hebreo ni en el arameo, repito, el idioma que Jesús hablaba, el idioma con el cual Jesús se comunicó, no el griego, el idioma que recibe y que está tratando de explicar qué es lo que pasó con Jesús. Ahí han puesto pisteos o fe, porque es lo que más se acerca al concepto de emuná, pero repetimos, no es el concepto de emuná. Y entonces, para centrarnos en el primer punto específico, es que en hebreo o en arameo, los idiomas de Jesús, no es como el pensamiento occidental. No existe el verbo tener. Por eso podemos descartar aquí que Jesús les haya dicho cómo no tienen fe, aunque sea en una negación, porque no existe el verbo tener. En el pensamiento semítico, la forma de decir, por ejemplo, si yo quiero decir yo tengo 4 hijos, ese es el pensamiento occidental. En el pensamiento semítico es hay 4 hijos para mí. Hay 4 hijos para mí. Porque el pensamiento semítico realmente hace una diferencia entre lo que uno se lleva cuando uno muere y lo que uno deja. Me explico. En hebreo no se tiene sabiduría. Eso es intangible. Se es sabio. No se tiene sabiduría. No se tiene inteligencia. Se es inteligente. No se tiene misericordia. Dios no tiene misericordia. Dios es la misericordia para nosotros. Tampoco se tiene fe. Se es fiel. Por eso decimos que en el pensamiento semítico esas cosas no las podemos llevar con nosotros a la tumba y generar un legado de lo que somos. Pero la casa, el carro, las posesiones materiales, eso lo dejamos. Lo que nosotros realmente tenemos lo dejamos en el pensamiento semítico. Pero lo que se es lo que uno se lleva y por lo que a uno lo recuerda. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Si vamos a hacer una traducción, le está hablando de fidelidad. La palabra emuná es la que se traduce como fidelidad. Allí les está preguntando, ¿por qué no son fieles? ¿Cómo no son fieles? ¿Cómo no son fieles? Ignoran las escrituras, ignoran quién va aquí con ustedes. Yo les he dicho que tengo que ir a Jerusalén a morir. Yo les he dicho que tengo un propósito. Él ha empeñado sus palabras, Él ha empeñado sus promesas. ¿Cómo no pueden, de alguna manera, y ya lo vamos a ver en unos minutos, cómo no pueden evidenciar esto en sus vidas? Si yo les he dicho que vamos a descender, por ejemplo, que vamos a pasar al otro lado, que es quizás la instrucción inmediata, Él les dice, montémonos de la barca y vamos a ir al otro lado, no los va a dejar a medio mar, no los va a dejar en el punto, porque Él es fiel y no dependía de que ellos empezaran a hacer un ejercicio mental de creer, vamos a llegar al otro lado, en el nombre de Jesús que está ahí dormido, vamos a llegar al otro lado. No existe esto es un disparate en la forma de pensar bíblica. Entonces Él está diciendo, ¿cómo ustedes no han podido entender que yo les dije que íbamos a ir al otro lado y si yo empeñé mi palabra, yo iba a cumplir? ¿Cómo no fueron fieles a eso? Y ya vamos a ver entonces qué significa ser fiel a eso. Pero antes de eso,
lo que podemos interpretar aquí también es que si la fe no se tiene, la invitación de Dios es a ser fieles, porque hay fidelidad para nosotros. Y decimos que, o dijimos hace un momento, que la fidelidad, más que un concepto, es una persona, es Dios. Ahí vamos a llegar, pero es una invitación de Dios, y ya vamos a ver cómo Abraham fue justificado por la fidelidad de Dios, ya lo leeremos. Pero antes de eso quiero hacer entonces el desarrollo con ustedes de la palabra emuná, ¿verdad? Y esa palabra tiene un inicio en un verbo. La mayoría de los sustantivos en hebreo, no voy a decir todos, pero muchos de ellos descienden de los verbos. Los verbos al final del día son las raíces de la mayoría de las palabras, porque ellas les agregan una consonante más y entonces ya se vuelve un sustantivo. Y por eso es importante que desarrollemos entonces esta palabra y que usted se quede con nosotros y ponga mucha atención, porque queremos que el aprendizaje se maximice. Muy bien. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es un verbo que se llama amán, o que se dice amán. Ese verbo, si usted lo busca en la Biblia, que está por ejemplo en Génesis 12, 6, y ya lo vamos a ver, ese verbo es una raíz. Ese verbo quiere decir construir, apoyar, confirmar, ser fiel, pero sobre todo quiere decir educar. Amán es la educación que se da especialmente a un niño. Es el entrenamiento que se da, es la acción de educar y de entrenar a un niño en su carrera para que cuando sea grande no se aparte de esa carrera, ¿verdad? Y como es esa educación, entonces caben las traducciones aquí: construir, apoyar, confirmar, afirmar de alguna manera, ¿verdad? Ahora, en la Biblia, este verbo, cuando se aplica, es decir, cuando se da un entrenamiento y la persona va aprendiendo, el niño va aprendiendo poco a poco y llega a tenerlo, se dice que vive la fidelidad, que exhibe la fidelidad. O sea que la fidelidad no es otra cosa, hablando de lo que Jesús pedía de ellos, que reconocer que la educación de Dios llegó a un punto que ha florecido para ellos. Ellos hubieran agradado al Señor si lo hubieran despertado y le hubieran dicho algo así como: mira, estamos un poquito asustados porque hay mucho viento, la barca está negando, pero nosotros sabemos que tú nos educaste, tú nos dijiste que nos ibas a pasar del punto A del lago al punto B, y como sabemos que tú no eres hombre para que te arrepientas ni para que mientas, entonces te pedimos que hagas algo. Es como una forma correcta de acercarnos a Dios, sobre todo en la oración. Pero no lo hicieron así. Por eso es que les dice cómo no son fieles. Muy bien, entonces el verbo amán, empieza una cadena que vamos a estudiarla hoy. Del verbo amán viene la palabra omen, que son las mismas letras, pero cambian las vocales. Y es que en hebreo, cuando una palabra tiene las mismas raíces, en este caso son tres consonantes, ¿verdad? Es una letra muda, una M y una N. Y por eso es que la vocal toma esa primera O amán en función del verbo, u omen aquí en función de este, que ya es un calificativo. Omen, esta palabra quiere decir educador. Un omen es un educador. ¿Dónde está eso? ¿Dónde podemos encontrar eso? Eso es lo que Mardoqueo fue para Esther. Vamos a leer Esther capítulo 2, versículo 7. Estoy leyendo la Biblia del Jubileo, que dice: y había omen a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa forma y de buen parecer,
Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Entonces había servido de omen para ella. Omen. Eso quiere decir educador, viene del verbo amán. La siguiente palabra entonces que se desprende de omen ya es una palabra que se traduce en una voz pasiva. Es la palabra neemán. Si usted ve, se mantienen las primeras tres letras, pero se le agrega una N al principio. En hebreo, una nun. Y este neemán es alguien que recibe lo que el omen trae. Por ejemplo, Esther o Adasa, como se llamaba en hebreo, sería la Nemna, porque es femenina, pero sería, para hacerlo fácil, la Neemán, pues, de su tío Mardoqueo. Es una persona entonces que recibe la educación, recibe el entreno, es el aprendiz, es el mentoreado de un omen. De la palabra Neemán, entonces ya sacamos un sustantivo que ya trae un peso, porque cuando en el idioma hebreo se quiere dar un nombre a un sustantivo, se le agregan especialmente dos letras, una tav o una mem. Y aquí el caso es una mem. Una mem es como la M castellana. Entonces de la palabra Neemán viene la palabra meamen, que quiere decir entrenador. Entrenador. Es decir, alguien que va a afianzar. El omen es alguien que educa, ¿verdad? Es alguien que educa. Pero el meamen es alguien que entrena ya sobre una serie de situaciones específicas. Por ejemplo, ya alguien que enseña a nadar es un entrenador de nado, alguien que enseña a cantar es un entrenador de canto, ya en función más específica. Y entonces, una persona, ahora siguiendo el paralelismo con que venimos de el que enseña y el que recibe la enseñanza, ahora es el que entrena y el entrenado, sale la palabra ma'amín. Ma'amín. Y un ma'amín es la persona que muestra la educación. Esto es la palabra pistis. O sea, Jesús les está diciendo cómo no han exhibido la fidelidad. Pero es que el concepto de creer entonces en la Biblia no es un ejercicio mental, es la palabra ma'amín. ¿Qué quiere decir eso? Es el ejercicio de poner en práctica el entrenamiento al cual he sido sujeto. Eso es lo que la Biblia quiere dar a entender cuando nosotros leamos creer, cuando nosotros leamos tener fe. Es que ha habido un entrenamiento. El entrenamiento que tenemos es la palabra de Dios, y lo que nos toca a nosotros es que en función de la vida, en función de cualquier circunstancia en la vida, nosotros podamos poner en práctica el entrenamiento que hemos recibido de la palabra del Señor, porque somos ma'amín. Y eso es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de exhibir fidelidad. Es simple y sencillamente vivir la educación de Dios. La educación de Dios. Esto yo sé que es muy difícil de explicar, pero yo también sé que hoy se planta una semilla, y esa semilla en su corazón Dios va a hacer que sea bien regada, Dios la va a cuidar, y usted poco a poco va a ir conectando que más que un ejercicio mental, cuando la Biblia habla de creer en Dios, de confiar en Dios, de exhibir eso, es precisamente el hecho de llegar a poner en práctica la enseñanza que se ha tenido. Vamos a verlo cómo funcionó en Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, recordará usted la historia. Abraham está un poquito decepcionado porque ya lleva algunos años en Canaán. Dios
ha empezado un entrenamiento con él desde el capítulo 12, por lo menos desde el capítulo 12 nosotros sabemos que, pero probablemente como lo vimos en Lej Lejá, fue un poquito antes de ese tiempo que Abraham, hasta este momento Abraham está en un entrenamiento, y en el capítulo 15 él tiene un momento, él tiene un lapsus, él está cansado, él dice, ¿de qué me va a servir todo esto si no tengo un heredero? Está de alguna manera reclamándole a Dios. Si lo pusiéramos en las palabras actuales, está renegando de la fe, está dudando. Él está dudando. Si usted lee el contexto del capítulo 15, no es un buen contexto para Abraham. Mira, le dice a Dios, el heredero de mi casa va a ser este Damaseno. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo creo que tú tenías otra cosa planeada para mí, o me prometiste otra cosa y ahora me sales, o estoy llegando a la conclusión, perdón, de que el que me va a heredar va a ser este esclavo que yo compré. Dios es tan misericordioso que lo entrena de nuevo y le muestra las estrellas y le hace una promesa, pero eso es parte del entreno. Y es el contexto para llegar al versículo 6. Traducido bajo el pensamiento griego como la Biblia está traducida, el verso dice en la versión del Jubileo, y creyó al Señor y se lo contó por justicia. Entonces, un creyente del siglo XX afirma que aquí lo que Abraham hizo fue un ejercicio mental de decirle, sí Señor, yo ahora sí voy a entender. Pero la Biblia en su original dice otra cosa. Entonces yo se lo quiero transliterar aquí en las palabras y quiero que lo siga conmigo. Un poquito, tal vez voy a hacer un poquito, extenderme un poquito aquí. Entonces dice, ve'emin. Esta palabra es el ma'amin que hemos visto, es el hecho de ser conducido a exhibir. Pero está verbalizado, o sea, este es un verbo que contiene un viaje, no de creer, y es que en el hebreo antiguo, sobre todo en el hebreo de la Biblia, porque de 1890 para acá, el hebreo moderno ya cambia. El hebreo moderno sí tiene el verbo creer, sí tiene el verbo creer como lo creemos en el mundo occidental, sí piensa en tener fe. Pero esto sucedió hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, en el hebreo bíblico, este ve'emin es el verbo, pero es un verbo en un tiempo, no es tiempo, en una construcción causativa. Yo sé que a veces los términos de idioma pueden ser un poquito tediosos y nos aburren, pero si vamos a interpretar la Biblia bien, tenemos que conocerlo. Y el causativo, que en hebreo se llama ifil, quiere decir que alguien condujo a una persona a hacer alguna cosa. Por ejemplo, causativamente yo podría decirles, yo hice a mis hijas llorar. Claro, ellas lloraron, pero quien las hizo llorar fue este servidor de ustedes. Ese es un causativo. Bueno, acá el causativo es, y él fue conducido a exhibir. Él, porque no está ni siquiera el nombre de Abraham, él fue conducido a el entrenamiento que estaba recibiendo, ponerlo en práctica. Eso es todo. Eso es lo que está señalando. Me'emin, lo que hemos hablado de exhibir fidelidad. Y solo se aplica a la fidelidad. También tengo que decir, él fue conducido a exhibir fidelidad. Eso es lo que quiere decir toda esta palabrita que usted ve ahí, ve'emin. Y él, eso se establece por la primera letra y luego el tiempo verbal aplicado al verbo que en cuestión quiere decir, y él fue llevado a exhibir fidelidad. La siguiente palabra en hebreo es Ba'adonai. Ba'adonai quiere decir por
Adonai, por el nombre intraducible. Lo han traducido las Reina Valera como Jehová. Ese es el nombre que está ahí. Quiere decir por Adonai. Él fue conducido a exhibir fidelidad por Adonai. Lo que está hablando ahí, siendo Abraham una persona que fue conducida, es que Adonai, o sea Dios, el Señor, Jehová, como usted quiera decirle, condujo a Abraham a exhibir fidelidad. Y luego dice, Vayashbea. Y él, quiere decir eso, se la contabilizó. Eso es lo que en el pensamiento occidental se traduce por se lo contó. La palabra aquí es femenina. La palabra aquí es que él la contabilizó. ¿Qué cosa? La fidelidad que está en Bemín. Él contabilizó la fidelidad. Eso quiere decir para él, para Abraham, toda esa palabrita para él es una referencia, es una, ¿cómo se dice se me escapa la función gramatical, no es un artículo, es una preposición, gracias por haberme acordado, Señor, es una preposición para él, ¿verdad? Y él se la contabilizó para él, y luego dice, sedaká, justicia. O sea que este verso lo que está diciendo es que Abraham fue conducido a exhibir fidelidad, y él contabilizó esa acción de la fidelidad como el mecanismo de justicia. A partir de acá hemos de entender, bueno, Dios lo sabía y lo hizo desde siempre, que la gente, las personas que se salvaron por la justificación de Dios por medio de la misma fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no empezó con la muerte de Jesús. La fidelidad de Dios siempre ha estado. Es la razón porque el ser humano no fue consumido, no fue inmediatamente destruido después de haber pecado. Vamos a corroborarlo en el Evangelio, pero con este prisma, con este lente. Y yo le invito para que me acompañe a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, ¿cómo Abraham exhibió la fidelidad de Dios? Ahí dicen creyó en Dios, pero ya vimos que no es creer, sino que es exhibir la fidelidad de Dios. Él puso en práctica el entrenamiento de Dios y le fue atribuido, vea que él fue causado, no es que él lo haya hecho, le fue atribuido a justicia. Y la explicación la sigue dando Pablo en Gálatas, versículo 7. Así que conocéis que los que son por la fidelidad, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura, verso 8, que Dios por la fidelidad había de justificar a los gentiles. Esta versión me gustó mucho porque dice evangelizó. Antes Abraham diciendo, Dios le dio las buenas nuevas, dicen otras versiones, pero evangelizó antes Abraham diciendo, el evangelio está desde Génesis, mis queridos hermanos. No tenemos dos cosas, no tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. No hay un divorcio entre el Antiguo o Nuevo Testamento. El evangelio está desde Génesis y eso lo venimos sosteniendo. Pero él dice, evangelizó antes Abraham diciendo que todos los gentiles de la tierra serán adoptados en ti, en Abraham, no tanto en Abraham, en el modelo que Dios se había fijado para Abraham. Ser bendecido en la escritura es ser adoptado, es ser injertado. Eso fue lo que Jacob hizo con sus dos nietos, los adoptó. Eso quiere decir que los bendijo. Versículo 9. Luego, los de la fidelidad son los benditos, los injertados, los adoptados con el creyente Abraham. Entonces sostenemos que es la fidelidad de Dios. Y esto lo corroboramos con el siguiente versículo también, porque muchos pensarán que uno tiene que participar de la salvación, que uno tiene una obra en la salvación. No tenemos ninguna obra en la salvación. Dios es el que nos conduce a esa fidelidad. Y por eso el versículo 11 de Gálatas 3 señala. Además dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Claro que no nos justificamos con el segmento
de procedimientos de la ley. Es decir, no hay una obra, lo que está diciendo, que nos pueda justificar delante de Dios. Eso queda manifiesto. Entonces dice que el justo por la fidelidad vivirá. La pregunta aquí es, ¿por la fidelidad de quién? Este pasaje es originario de Habacuc 2. Y Habacuc 2 dice que el justo por su fidelidad, pero no la del justo. Porque el justo ha recibido una imputación de justicia, no es su propia justicia, ha recibido la justicia de Dios. Entonces la fidelidad es la de Dios. Y de hecho en Habacuc, como queda un poquito a la duda, el justo por su fidelidad vivirá, pero ahí señalamos, la fidelidad es la de Dios, no es la del justo. Nosotros, nuestro papel no es ganarnos la justicia, nuestro papel no es ganarnos la salvación, nuestro papel es evidenciar la educación que Dios ha dado para nosotros. Y eso se explica aún mejor en Romanos capítulo 4, donde Pablo nuevamente vuelve a la carga con el mismo tema. Así que yo le invito a usted para que me acompañe allí. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ponga mucha atención. Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, Pablo está llevando una tesis acá, que Abraham no fue justificado por las obras, ni siquiera por la obra de tener fe o de creer, porque sería una obra. Dice que él, si hubiera sido justificado por las obras, tendría que gloriarse. Y luego hace esa aseveración tan importante, pero no para con Dios. ¿Por qué no para con Dios? Tenemos que preguntarnos eso. O sea, si fue justificado, tendría que gloriarse. Pero no para con Dios. ¿Por qué no? Porque Dios sí sabe la verdad. Dios sí sabe lo que ocurrió. ¿Por qué? Dice el versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Y cita el versículo 6. O sea, no tiene de qué gloriarse para con Dios, porque Abraham fue conducido a creer. Por eso dice esto aquí. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. O sea, que Pablo citó lo que mal tradujeron acá, pero que usted ya tiene la traducción correcta. Y Abraham fue conducido, a exhibir la fidelidad de Dios, y Dios la contabilizó para él como justicia. Está diciendo que no fue Abraham el que creyó, no fue que Abraham creyera. Él no puede gloriarse porque Dios le imputó su justicia. Fue la fidelidad de Dios. Y luego sigue explicando, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si hubiera sido así, Dios hubiera sido deudor de Abraham, pero no fue así. Él nada más recibió la gracia de Dios. Versículo 5. Pero al que no obra, que es el caso de Abraham, sino cree, dice porque repito, tenemos ese problema con la traducción y con el enfoque del mundo occidental. Por eso le puse entre paréntesis ahí, exhibe fidelidad por. Pero al que no obra, es decir, no se trata de ganar el cielo con un mérito, sino que exhibe fidelidad. Es decir, aquel que toma la educación de Dios, y voy a irme con la educación de Dios, dice, en aquel que justifica al impío, lo repito, versículo 5, pero al que no obra, que ya entendió que no es por mérito, sino que decide tomar el modelo de Dios, que es exhibir fidelidad, por aquel que justifica al impío, es decir, Dios, la fidelidad de Dios, es aquel que dice, Jesús vino, dio su vida, y Él me está llamando, yo lo voy a seguir, ahora voy a vivir como Él. Ahora voy a dormir como él, voy a comer como Él, voy a descansar como Él, voy a predicar como Él, voy a hacer todo como Él. Eso es el entrenamiento
de Él. Eso es exhibir la fidelidad. A ese, dice este versículo, la fidelidad le es contada por justicia. Repetimos, la fidelidad de Dios. Versículo 6. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. David ya en un salmo está diciendo, feliz es aquel, porque la palabra bienaventurado realmente es la palabra felicidad para él, hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, al que Dios justifica por medio de su fidelidad. Entonces, nosotros debemos de no ver la fe como un ejercicio mental, sino debemos de verla como nuestra respuesta. Primero, hacer el cambio, ¿verdad? De fe a fidelidad. Y segundo, porque eso es el significado de lo que veíamos en la primera parte, no tengo fe, debo ser fiel. Y segundo, entendiendo todo este concepto, vamos ahora a cumplir el entrenamiento que Dios nos ha llevado porque nos justificó. Es decir, nos hizo practicantes de la justicia y al enseñarnos su justicia, nosotros, al igual que le tocaba a los discípulos, vamos para el otro lado, vamos a llegar al otro lado. Nos toca ahora construir sobre esa fe, exhibir el entrenamiento que la Escritura nos ha otorgado. Muy bien, vamos a ver ahora un versículo. Yo sé que esto es un poquito largo, pero vamos a ir terminando ya. Capítulo 32, versículo 3 de Deuteronomio. Dice, porque yo proclamo el nombre del Señor. Ahí está el nombre de Jehová. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Justicia, ya veo, todos sus entrenamientos son justos. Y luego nos tradujeron Dios de fidelidad. Y sin injusticia, justo y recto es Él. Pero esas tres palabras, Dios de fidelidad, en hebreo no es un estado constructo, no es Dios de. Ahí dice Dios fidelidad, Dios emuná, es lo que está diciendo. Y la regla nos dice que en presente el verbo ser o estar no existe en hebreo. Pero para comprenderlo en castellano sí se interpreta. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo Dios es fidelidad. Dios es fidelidad. Y entonces aterrizo lo que dije al principio. La fidelidad no es un concepto. La fidelidad es Dios. Es uno de los atributos de Dios. Es uno de los atributos de Elohim. Es el atributo de Dios que Dios ha usado para salvarnos, para rescatarnos y para que tengamos la vida eterna. Dios es la fidelidad. Jesús es la fidelidad. No tenemos que hacer, por supuesto que es bueno ser positivo. Por supuesto que nosotros tenemos un cuerpo de creencias y de pensamiento. Yo no quiero incomodarnos con eso. Pero lo que quiero decir es que lo que Dios ha prometido hacer no depende de si creemos o no en eso. Es que lo que Dios nos está llamando es ni siquiera a hacer un ejercicio de eso, sino a practicar fielmente el entrenamiento de Dios. Y con esto en mente regresamos a Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 40. Leo los dos últimos versículos del capítulo y dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no son fieles? ¿Cómo no son fieles? Le está diciendo, el Salmo ha dicho que yo estoy rodeado de fidelidad y puedo dominar la soberbia del mar, como está escrito. La reacción de ellos es, verso 41, ellos sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Queridos amigos virtuales que nos sintonizan, yo sé que estos conceptos no son fáciles y que probablemente no
hay errores en la explicación de un servidor, yo estoy consciente de eso. Yo le invito a ver este estudio más de una vez, a anotar sus dudas, a presentar sus dudas. Sé que es un poquito difícil hacer cambios conceptuales, especialmente en dogmas que hemos tenido, pero es que la Biblia nos lo exige y por lo menos yo le invito a considerarlo. A partir de ahora, a partir de este estudio, nosotros cuando veamos la palabra fe o el verbo creer, vamos a hacer una referencia a exhibir fidelidad y ya usted sabrá por qué. Podrá regresar y consultar esto y ello le irá dando una idea más clara de Dios, de la obra de Dios, y el Señor hará el resto. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera despedirme con una oración, pero antes de orar, recordarle que visite nuestra Biblia. Bueno, primero comparta esta enseñanza. Creo que es bueno que en la medida que vamos creciendo lo compartamos. Segundo, visite nuestro canal de YouTube. Si todavía no se ha suscrito a Facebook o a nuestra página de Facebook o de YouTube, dele ahí me gusta, suscríbase. Y luego visítela porque estoy seguro que hay muchos más estudios, especialmente desde el 2020 para acá. Estos últimos 2 años hemos subido muchos estudios. Tenemos ahí la introducción a la Biblia, el Evangelio, la carta a los Gálatas. Estamos estudiando las porciones semanales y todo con la cosmovisión de que el Evangelio es la revelación de la Torá. Oremos. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir con mis amigos virtuales en esta ocasión. Pido que tu revelación nos perturbe de tal manera que nos incomode a estudiar, a conocerte más y más, a profundizar cada vez más en las Escrituras. Señor, haznos, por favor, conectar esa parte de que cuando estamos en una situación difícil, tú sigues siendo fiel. A veces nos metemos en cosas difíciles por ignorar el entrenamiento de tu palabra, por quebrantar las reglas. Perdónanos por ello. Pero solicitamos de ti tu gracia, tu favor, y que en medio de situaciones particulares que podamos estar enfrentando, tú saques a colación cuál entrenamiento son los que tenemos que empezar a exhibir para poder salir de nuestros problemas, de las situaciones que nos aquejan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Te damos las gracias por tu fidelidad y te damos gracias, Señor, por tu revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, no me queda más que despedirme, esperando verles de hoy en 8. Hasta pronto.